En esta microscopía electrónica podemos ver cómo se ve una retina normal con una membrana limitante intacta, a diferencia de una retina donde hay una membrana epirretiniana y se pueden ver células que traspasan la limitante interna y se depositan en ese córtex posterior y en ese espacio donde está la matriz extracelular. Como podemos ver en la microscopía electrónica, a color acá, las células, lo que son células nucleadas, están representadas en verde. Y vemos cómo vamos a tener células en esta membrana epirretiniana que está por encima de la limitante interna. Entonces, esto nos habla de que, pues en el concepto de la membrana epirretiniana, tenemos que es importante esta consideración de que hay migración de células a este espacio y que esas células pueden tener propiedades contráctiles. Bueno, se los pongo más grande de haber explicado eso más o menos. Ok, entonces la epidemiología de las membranas epirretinianas es que usualmente las podemos encontrar en pacientes mayores de 50 años. Inclusive se ha descrito que en pacientes mayores de 70 años tiene una alta prevalencia, inclusive un 15.1%, y no hay diferencias entre mujeres y hombres en la parte epidemiológica. Hay múltiples factores de riesgo, entre ellos pues la edad, evidentemente, hipercolesterolemia, diabetes, el fumar y haber tenido una cirugía ocular reciente, también, sobre todo intraocular, es una de los factores de riesgo de importancia. Con el tema de la diabetes, recordemos lo que ya habíamos comentado, esto tiene que ver con el mecanismo fisiopatológico de la diabetes y cómo puede, al haber un aumento de los glicosaminoglicanos en la zona de la membrana limitante y la matriz extracelular, esto va a degenerar en que haya una proliferación de, de las células gliales y de los histocitos, engrosando la limitante interna y la posible membrana epirretiniana. Sobre los estudios epidemiológicos que se han realizado sobre esta enfermedad, destacamos dos. El Beaver Dam Eye Study en Estados Unidos, Wisconsin, y el Blue Mountain Eye Study en Australia, que fueron estudios poblacionales que se hicieron sobre un gran número de personas y de donde sacamos los índices de prevalencia e incidencia de esta enfermedad. Y fíjense que, por lo menos en el Beaver Dam Eye Study, la prevalencia de la membrana epirretiniana en la población que ellos estudiaron fue de 11.8 y en el Blue Mountain Eye Study de 7. Como estos estudios, hay diversos otros estudios y en ellos todos estudiaron factores de riesgo. Y bueno, es importante destacar los factores de riesgo que ya discutimos. Las membranas epirretinianas se pueden clasificar como idiopáticas, que ya discutimos por qué no es correcto decirles idiopáticas, pero bueno, estas serían las que no están asociadas a otras alteraciones oculares, que yo les llamaría primarias realmente, o secundarias, que estarían asociadas a una condición preexistente o coexistente, y las iatrogénicas, que también es un término como difícil de tragar porque estas son las que se definen como que aparecen después de un tratamiento médico o quirúrgico. Por ejemplo, después de la aplicación del láser o después de la realización de cualquier cirugía intraocular. Pero llamarlas iatrogénicas es como, o sea, me causa sonido porque realmente iatrogenia es algo que se hace que realmente daña a un paciente y no, realmente uno no tiene ningún tipo de incidencia en esto. O sea, puede pasar como puede no pasar. Como vemos en la tabla que les traigo en esta lámina, dentro de las causas secundarias hay múltiples, desde oclusiones venosas, telangiectasias, macroaneurismas, enfermedades de la retina, trauma, desprendimiento de retina, y dentro de las causas iatrogénicas, cualquier postoperatorio de cirugía intraocular,
y sobre todo de cirugías de retina. Importante destacar la retinopexia láser, ¿no? Cuando hacemos fotocoagulación, a veces sentimos que lo que estamos haciendo es una tontería y no, pues esto puede tener una incidencia en el desarrollo de diversas patologías a futuro para estos pacientes, como el caso de las membranas epirretinianas. Entonces, para hablar un poco del mecanismo fisiopatológico de la enfermedad, ya habíamos hablado antes de la importancia de la migración y proliferación celular en esta patología. Al producirse el DBP anómalo, el DBP anómalo se produce porque pueden los hialocitos que están en el córtex posterior, la migración de la sangre de monocitos y de las células gliales de la retina hacia ese espacio, hacia esa matriz extracelular, puede generar adhesiones anómalas entre la membrana, o pueden crear esta membrana que entonces van a ejercer tracciones en la retina, tracciones tangenciales. Aparte de esto, también es posible que mediadores inflamatorios y factores de crecimiento hagan que células se desplacen hasta esta área de la matriz extracelular y pues generen esta membrana encima de la limitante interna. También se han descrito, solo en el caso de desprendimientos de retina o de trauma, después de trauma, proliferación de las células del epitelio pigmentario de la retina en este espacio por encima de la membrana limitante. Y bueno, aquí otra vez la misma ultraestructura para que lo recordemos. Entonces, fíjense, esta foto microscopía electrónica como en faz de la membrana limitante nos demuestra cómo al producirse el DBP anómalo, en algunas zonas donde habían estas adherencias aberrantes, se pueden producir agujeros. Y por esos agujeros pueden proliferar diversos tipos de células, como ya hablamos, que son las que nos van a generar la membrana epirretiniana. Ok, pero una cosa es que se produzca una membrana y otra cosa es que haya una alteración visual. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología que nos lleva a que haya una alteración visual? Bueno, realmente la membrana epirretiniana comienza a causar problemas cuando ya es suficientemente gruesa para ser opaca y entonces incidir en la visión, cuando hay una distorsión de la arquitectura, o produce una distorsión de la arquitectura retiniana, porque recordemos que les había dicho, los histocitos y algunas células que se encuentran en las membranas epirretinianas se han demostrado capacidades contráctiles. Y esto puede, al contraerse y al tener esas contracciones tangenciales, pueden hacer una disrupción de la arquitectura retiniana. El mismo engrosamiento retiniano, que puede llevar edema y a quistes intrarretinianos, la disrupción de la membrana limitante externa, como hablamos en la foto anterior, y inclusive pudiésemos, por la tracción centrípeta, generar alteración en la zona del elipsoide y los fotorreceptores. Y de ahí, entonces, vamos a tener problemas que inclusive pueden llegar a ser irreversibles. Entonces acá podemos ver cómo, pues en los mapas topográficos, podemos ver elevación en el área donde hay una membrana epirretiniana. Y vemos cómo se ve en un OCT viejo, esto es un OCT de Time Domain, esa membrana muy hiperreflectiva que está alterando la estructura de la retina. Después vamos a hablar un poco de los signos que vamos a ver en el fondo ocular que nos pueden hacer sospechar de que estamos frente a una membrana epirretiniana. Entonces, ¿cuál es la clínica? Muchas veces el hallazgo es casual, sobre todo hoy en día con el advenimiento del OCT de hace 3 décadas para acá. Muchas veces podamos hacerle un OCT a un paciente de catarata o un paciente que estamos hablando en la consulta y de repente encontramos una membrana epirretiniana. Pero también pueden cursar pueden venir más avanzadas y cursar ya con distorsiones de la visión. Y este es el síntoma más común. Usualmente podemos encontrar agudezas visuales que son mejores que 20/50 en la mayoría de los casos con membrana epirretiniana. Entonces, esto es importante saberlo porque si la visión es muy mala, hay que buscar otra razón. Probablemente haya algo por detrás, no una membrana epirretiniana, porque la gran mayoría cursan con visiones mejores a 20/50. Visiones mejores a 20/30, más o menos la mitad. Y visiones peores de 20/200, muy pocos casos.
Entonces, por eso, cuando tengan un paciente que tenga una membrana epirretiniana, pero esté viendo muy, muy mal, busquen otras causas también. O sea, no se queden solo con el hecho de que tenga una membrana, porque como habíamos discutido antes, esto puede coexistir con múltiples otras patologías. Y de hecho, múltiples otras patologías pueden ser causantes de membranas epirretinianas. Y bueno, clínicamente los pacientes van a presentar metamorfopsias, macropsias, diplopía monocular, fotopsias centrales, pérdida de la binocularidad. Los pacientes que tienen alteraciones muy leves de la visión pudiesen cursar únicamente con metamorfopsia. Por ello la importancia de hacerles a los pacientes mayores de 60 años, bueno, realmente a todos los pacientes, pero en especial a los pacientes mayores, la cartilla de Amsler en consulta. Y eso es algo muy importante que deberían todos los pacientes hacer. ¿Cómo se clasifican las membranas epirretinianas? Bueno, GAS para 1987 ya las había clasificado simplemente para ese momento no existía el OCT, simplemente con observación por lámpara individual. Las había clasificado en 3 grados. Un grado 0, donde membrana translúcida sin distorsión retiniana, como la foto que tenemos que les estoy mostrando en este momento, que es lo que se conoce como maculopatía en celofán. Una grado 1, que es una membrana epirretiniana con arrugamiento de la retina interna, pliegues radiales, que es lo que se llama póker macular, o maculopatía corrugada en español. Y una grado 2, que ya es cuando la membrana epirretiniana es opaca, con tortuosidad vascular, hemorragias, manchas blanco-algodonosas, pueden tener exudados, y es lo que se conoce como fibrosis preretiniana, que es lo que les estoy mostrando aquí en la foto. Ok, obviamente el método gold standard para diagnosticar y evaluar las membranas epirretinianas es el OCT. Y en el OCT nosotros vamos a encontrar estas membranas como una línea hiperreflectiva en la superficie interna de la retina, que puede causar arrugamiento de la superficie interna de la retina, como vemos en esta foto de acá del medio, o la de acá abajo, que puede generar un aplanamiento del contorno foveal, como vemos en la foto del medio, que puede generar engrosamiento de la retina y quistes intrarretinianos, como vemos en la foto de acá abajo. También la tracción centrípeta que generan estas membranas epirretinianas nos pueden dar algunos signos de los cuales podemos echar mano en el OCT para hacer diagnósticos tempranos de esta enfermedad. Uno de ellos es el descrito por Tsunoda, el cual se conoce como el signo de la bola de algodón. Este signo lo vamos a encontrar en la capa del elipsoides y lo vamos a ver como como una bola hiperreflectiva que se va a generar por esa tracción centrípeta que se genera por la tracción de la membrana. Este signo también puede tener implicaciones en el pronóstico visual de estos pacientes. Entonces es importante reconocerlo para poder hacer diagnósticos tempranos. Bueno, la angiografía fluoresceínica también está descrita como un método de estudio, pero realmente hoy en día no se utiliza mucho, realmente no es que nos va a discriminar, pero podemos echar mano a ella tenemos que saber ver los signos que nos pueden indicar que hay una membrana en una angiografía fluoresceínica, como lo son el grado de tortuosidad vascular, que puede haber fuga o edema macular cistoide. Sin ninguna otra enfermedad puede haber fuga capilar y edema macular cistoide, y también podemos evaluar la progresión en base a esto. Bueno, obviamente si tenemos sospechas de membranas neovasculares, y bueno, como les dije, tiene poco valor diagnóstico. Pero bueno, abajo podemos ver las fotos en estas angiografías, cómo hay la tortuosidad vascular, los vasos rectificados, algunas zonas de fuga, edema macular, en casos con membranas epirretinianas. ¿Cuál es el tratamiento para las membranas epirretinianas? Bueno, el tratamiento estrella es la vitrectomía vía pars plana con el pelamiento de la membrana epirretiniana. ¿Cuándo se indica este tratamiento? Se indica la vitrectomía cuando hay disminución de la agudeza visual con o sin metamorfopsia, y el corte que está descrito es 20-60, o sea, una agudeza visual 20-60. Con menos de eso
en teoría antes no te metías a operar esa membrana. ¿Qué pasa? Que estos son datos o estos son puntos de corte que tenemos desde hace mucho tiempo. Y con el advenimiento de nuevas tecnologías y calibres más bajos para realizar las vitrectomías, los resultados son cada vez mejores. Entonces, pongo aquí que es controversial, porque lo he visto y he visto las discusiones en las academias, cómo es parte de la discusión y la controversia hoy en día hablar sobre por qué vas a dejar a un paciente con una membrana pirretiniana, por ejemplo, con 20/40 o 20/30, que tiene molestias en su visión, si sabes que la mayoría de esas membranas pueden progresar. Sin embargo, hay que recordar que pues, la vitrectomía tiene pues, muchísimas complicaciones. La cirugía de retina, por más banalizada que pueda llegar a estar por el advenimiento de la tecnología, es una cirugía cuya de envergadura. Y bueno, yo por ejemplo me acuerdo de haber visto a Harry Flynn discutir este tema y estar en contra o haber discutido en contra de operar pacientes con menos de 20/60 y dar argumentos muy válidos al respecto, pero también del otro lado hay argumentos muy válidos. Entonces, bueno, obviamente en pacientes que tengan peor visión de 20/60, perdón, mejor visión de 20/60, pero haya muchas metamorfopsias, tengan razones ocupacionales, por ejemplo, pilotos, o si son deportistas profesionales, por el aspecto clínico de la membrana, si vemos que creemos que está progresando muy rápido, o por datos cualitativos del OCT, pudiésemos tomar esa decisión. Usualmente la recurrencia de las membranas con este tratamiento es menor al 20%, aunque se han dado casos, y puede ser, y es mucho mayor en pacientes jóvenes. El tema con la recurrencia va a depender también de si quitas o no la membrana limitante. Y bueno, ya vamos a ver, les tengo aquí un video de cómo sería, bueno, una cirugía, una vitrectomía vía plana con peeling de la membrana epirretiniana y de la limitante, si mal no recuerdo en el video. Entonces, bueno, después de haber realizado todo el corvitrectomy, el shape y haber realizado el desprendimiento del vítreo posterior, o lo que se puede realizar el desprendimiento del vítreo posterior en este caso, el córtex posterior, se tiñe la membrana epirretiniana para proceder después a realizar un flap y pelar la membrana epirretiniana. ¿Ok? Entonces aquí con una pinza logra levantar la membrana epirretiniana y con movimientos circunferenciales, como si fuese una rexis, va poco a poco, tratando de no traccionar la retina, retirando la membrana epirretiniana. Ok. Entonces, bueno, con el tema de la vitrectomía, hay otro tema controversial, que es si es to peel or not to peel. ¿Y por qué es esto? Porque hay una corriente que propone en todos los casos pelar la membrana limitante interna. Y hay otros que dicen que no es necesario. Y se han hecho diversos estudios al respecto. La mayoría de los estudios han concluido que realmente no hay una gran diferencia en lo que respecta a agudeza visual. Sin embargo, sí pueden haber algunas diferencias con respecto a la recuperación de los pacientes y los escotomas. ¿Por qué? Si recordamos las primeras láminas que yo les coloqué, donde veíamos la membrana limitante interna, recordemos que de la cara hacia el córtex vítreo posterior, la membrana limitante interna es lisa. Pero de cara hacia la retina, no es lisa, es casi que corrugada y con interacciones muy cercanas a las fibras nerviosas retinianas. Entonces, si uno quita toda la membrana limitante interna, puede producir daño en las fibras nerviosas de la retina. Y por eso se habla de que la membrana limitante interna no se debe sacar en bloque, sino se debe hacer el pelamiento de como la mitad de la membrana limitante, que es lo que usualmente se termina haciendo, porque esa
ese lado de la membrana limitante es más flexible. Una forma de saber si uno está retirando la membrana limitante en bloque o solo se está trayendo el lado que está hacia el córtex posterior, es si la membrana, si el flap de membrana se enrolla. Si el flap de membrana se enrolla, significa que estamos llevándonos en bloque. Entonces deberíamos parar y tomarlo en otro lugar, tomar un nuevo flap en otro lugar. Entonces, bueno, esto es lo que les decía, aquí están los estudios y, bueno, ese es un tema también que hoy en día está en discusión. Yo creo que la mayoría de los retinólogos hoy en día sí retiran la limitante. No sé si los doctores quieren hacer un comentario antes de pasar al siguiente tema. Yo sí tengo varios, no sé si alguien más, para que no se me olviden, no sé si alguien quiere comentar algo. La Sí, yo doctora tengo varios Vanessa, que es comentarios una también. retiniana. Sí, Yo básicamente, bueno, yo dale, quería Andrés. era comentar que esa clasificación que presentaste, ya yo creo que quedaría completamente sustituida por la nueva clasificación de Goveto, que no vi que la mencionara. Yo creo que, que queda completamente sustituida, por lo que hay que revisarla. Si quieres, al final de la clase la pasas por el grupo como hemos venido haciendo últimamente. Okay. Y se basa sobre todo en la estructura de las capas internas foveales, o esto que denominan capas internas foveales ectópicas. Es muy importante, me parece que fue un gran avance con respecto a la clasificación, y también eso me lleva a otros comentarios con respecto a una de las primeras láminas en las que mencionabas la terminología, esa fibrosis ¿Cuál perretiniana y exactamente? la maculopatía Esa. eran como unos estadios, exactamente, era como la clasificación clínica de los diferentes estadios de evolución de la membrana epirretiniana. Primero era la maculopatía en celofán, que era la que no Exacto. producía Luego el póker. distorsión de la retiniana, luego el póker, y por último la La fibrosis fibrosis. premacular o la gliosis macular preretinal, que es lo mismo básicamente, que es una membrana muy, muy densa. Entonces todo eso está concatenado, están todas relacionadas. Y lo que me llamó la atención también es que fuiste demasiado enfático con respecto a la terminología de membrana premacular. No estoy en contra de lo que dices, pero la verdad es que todavía no he visto a alguien que sustituya el término membrana epirretiniana de forma tan categórica como lo mencionaste. Y yo no creo que esté incorrecto el término membrana epirretiniana, porque el prefijo epi es sobre o encima de la retina, por lo O que no debajo. están en contra, ¿no? O sea, explico eso. El prefijo epi implica que puede estar por encima o por debajo. No es específico. Entonces, oye, realmente lo que dice el autor que leí es que lo correcto sería llamar la membrana premacular. Y con respecto a su uso o su sí, si está popularizada esa terminología, por supuesto no, o sea, todavía la mayoría de la gente usa membrana epirretiniana, pero muchos de los papers que revisé para hoy hablaban es de membranas premaculares. De hecho, de los papers más importantes que para el síndrome de tracción intramacular y membranas epirretinianas, era de membranas premaculares y hacían ese inciso al principio. Mira, yo quisiera hacer un comentario con respecto a lo que dijo Andrés. Yo pensé que ibas a poner la clasificación de Goveto, porque en realidad básicamente esa es la clasificación que se está usando actualmente, no nada más desde el punto de vista tomográfico los nuevos hallazgos, sino también porque dependiendo del estadio en el que tú vayas a clasificar al paciente de acuerdo a esa clasificación de Goveto, tú puedes agarrar y más o menos también tener como una orientación de pronóstico visual del paciente si decides operarlo o no. Porque ¿qué es lo que pasa? A medida que tú vas avanzando en la clasificación a un estadio muchísimo más avanzado, tú vas teniendo esta aparición de, como dijo Andrés, de
de las capas retinianas internas ectópicas a nivel foveal, que como todo el mundo sabe, no las hay o no son tan evidentes. Pero no nada más eso, sino que en los estadios mucho más avanzados, además de tener la presencia de esas capas retinianas internas ectópicas, también vas a tener una disrupción de toda la morfología retiniana desde el punto de vista tomográfico. Entonces no es lo mismo operar a un paciente en un estadio 2 o en un estadio 3 a un estadio 4. ¿Ok? Y esa es la importancia Claro. y esa es, y no es nada más eso, sino que esa es la importancia del avance de haber tenido esa clasificación, porque esa clasificación agarra y te relaciona el perfil macular y lo que tú encuentras a nivel tomográfico con lo que va a venir siendo el pronóstico visual del paciente si decides operarlo o no. Okay. La otra cosa Sí, con respecto a las teorías de fisiopatología de la membrana epirretiniana. O sea, tú tienes distintos tipos de teorías fisiopatológicas con respecto a cómo se forman las membranas epirretinianas, las cuales pueden complementarse entre sí. Pero la mayor importancia que van a tener en ambas teorías, que una es la traumática, que es la que se crean los microagujeros, que puede ser por un DBP traumático o por un trauma o por un DBP anómalo. ¿Ok? Y las dos se complementan tomando en consideración que las células más importantes son los hialocitos y las células gliales, que son las que van a agarrar y van a proliferar en la superficie de la retina. sí, Entonces, exacto. Sí, bueno, es importante las saber dos por no qué. solo se complementan, son causales, pues, o sea, en las secundarias tienes una y en las primarias tienes la del DBP anómalo. Y la otra cosa con respecto al tratamiento, o sea, normalmente uno pone un punto de corte de operar o no operar al paciente si tú tienes una membrana epirretiniana 2040 o 2060, o sea, con una hueso visual de 2040 o 2060. Pero tú también tienes que tomar en cuenta, como tú dijiste, los factores que van a agarrar y van a alterar la función visual del paciente. Si tú tienes un paciente que es 2030, 2040, pero el tipo agarra y se queja de que tiene metamorfopsias y que las metamorfopsias no le permiten hacer su vida normal, entonces ese paciente lo vas a operar, a pesar de no Claro. tener 2040, que es lo que siempre hablábamos con el doctor Torres, que uno también, a pesar de poner el corte de la huesa visual y poner los hallazgos tomográficos y poner los hallazgos clínicos, tú también tienes que poner en consideración los deseos del paciente y las quejas del paciente. ¿Ok? Sí, claro, por Y, supuesto. y con respecto a lo de la cirugía, si se pela la membrana limitante interna o la membrana epirretiniana, oye, yo creo que muchas veces cuando uno hace el peeling de una membrana epirretiniana, la membrana limitante interna se viene, o sea, está tan La adherido lleva. todo en bloque que se viene todo de una sola vez. Y lo que dicen los trabajos que tú pusiste ahí, que cuando tú haces solo peeling de membrana epirretiniana y no haces peeling de membrana limitante interna, ahorita recientemente, creo que la semana pasada o hace 2 semanas, salió publicado un paper que hace referencia a la importancia que tienen las células de Müller en todos los trastornos de la interfase vitreoretiniana. Entonces, todo ese trauma, todas esas tracciones traumáticas que tú haces durante una cirugía del peeling, que agarras y traumatizas las células de Müller, eventualmente pueden Tienen agarrar y consecuencias, tener sí. tiene consecuencias sobre la función visual final del paciente. Sí, yo no lo quise poner, pero hay estudios con electroretinograma multifocal en donde, bueno, se ve que hay reducciones en la onda A y la onda B justo después del peeling de la membrana limitante. Y bueno, si vemos, o sea, al principio lo dijimos, la membrana limitante no es una telita que está ahí para proteger la retina, o sea, cumple una función de aislamiento eléctrico y por supuesto, pues, en micropetimetría y en electrofisiología se ven los daños que se puede causar al retirarlo. Pero creo que también es importante eso de la anatomía de la membrana limitante, como si tú te llevas la membrana limitante completa, y eso lo puedes ver intraoperatoriamente, sabes que vas a tener consecuencias probablemente graves. En cambio, si vas retirando la membrana limitante calmadamente y ves que no se te está enrollando, estás seguro que estás retirando solo la membrana limitante adherida al córtex posterior. Mira, eso es Bueno, bastante teórico porque la verdad es hasta que la que operes no vas a saber.
Sí, Ah, justamente eso. bueno, Es muy teórico, lo sí, que tú acabas de todavía. decir es muy todavía. teórico, tienes razón, pero la verdad que cuando quitas Bueno, una yo soy muy membrana no se teórico ve porque, porque todavía no has operado una, bueno, yo te entiendo. bueno, Está muy, exacto. pero lo que dice Alexander, muchas veces no sabemos. Yo por eso últimamente soy de los que están a favor de hacer doble tinción. Es decir, yo o uso varios colorantes como triancinolona o azul tripán que tienen mayor afinidad por las membranas epirretinianas y azul brillante, o colocar dos veces azul brillante. ¿Para qué? Para verificar si una vez que quité la membrana epirretiniana se vino la membrana limitante. Y también soy todavía o por ahora estoy a favor de quitar la membrana limitante, porque hasta ahora se le ha dado básicamente importancia a la función estructural que cumple la membrana limitante en la retina, y es evidente que cuando la quitas la retina adquiere una flexibilidad tan importante que los pliegues generados por la membrana epirretiniana pueden desaparecer casi Sí, completamente y tener una restauración anatómica. Pero lo que no sabemos es lo que acaba de mencionar Alexander, de que se está haciendo énfasis de la función de las células de Müller en el proceso visual en general, y lo que tú acabas de decir de que tiene una función de aislamiento eléctrico de la retina. Entonces, probablemente eso más adelante podría cambiar. sí. Bueno, si nadie más tiene algún comentario, Mira, por ahí están seguimos los con... R1, por ahí están los R1, rapidito, antes de Ah, continuar. ya, otra cosa. Coño, la próxima vez pongo un Bueno, los video donde R1. tiñan con azul y no con verde lisamina. Ajá, bueno, pero no está tan fácil conseguir. Bueno, ¿cuál es el problema? Que nosotros no usamos verde lisamina porque eso es tóxico para la retina. Bueno, está bien, está Es bien. de indocianina. Verde indocianina. Lisamina es el de la Ajá, superficie ah, ocular. De indocianina. pero Ahí ahí tienes el azul brillante. pon por Está favor bien. Una foto la HD. OCT de la membrana epirretiniana gruesa, creo que es la de la clasificación. Esta. No, siguiente, esta. Por favor, uno de los R1 que sea capaz de... No, la que pusiste, el OCT. Esta. No, la que sale en blanco y negro. Bueno, pero te lo puse y me dijiste que no. No, te dije que sí. Esta. Esa. Porfa, alguno de los R1 ahí que haga una descripción rápida y sencilla, sin muchas ciencias oscuras sobre la última imagen, por favor, para practicar. Y los R2 que van haciendo en su mente por si hay 3 strikes. ¿Quién abrió por ahí? Vamos a ver, ¿dónde está Alejandra? Que la voz de Alejandra quiero escucharla hoy. No se tomaron el Aló, ¿me ven? alprazolam. Porque el chat está desactivado, quiero comentar cosas. Voy a estar conmigo, pero ya se puso el micrófono. Ok, fue a buscar el micrófono. Vamos, Alejandra. La imagen de abajo. ¿Puedes Te voy a revisar? ayudar para que no sea tan difícil. ¿Sí? Te voy a ayudar. Porque como hemos estado un Yo te poco... ayudo. Eso es una membrana epirretiniana. Ajá. Te voy a dar los 4 parámetros para que tú Está los bien, comprendas. papá. Primero, el perfil retiniano general. Luego vas a describir la depresión foveal. Luego vas a la interfase hialoide posterior, interna, y después vas a ir al complejo membranoso pigmentario de la retina. Vamos. Rapidito, sin ciencia, práctico, para yo entender. Yo voy a cerrar los ojos y lo que tú me digas, yo necesito ver esa imagen. Ajá, ya va. Que escuché muy entrecortado porque mi internet siempre ha estado súper mal. Pero bueno, en la imagen inferior vemos un OCT macular donde se ve el perfil retiniano
alterado. Ok. Cuando digas el perfil retiniano alterado, Ajá. generalmente lo hacemos así por cuestiones administrativas, pero desde el punto de vista clínico y académico, debes decirme un poco más por qué está alterado. Porque luce engrosado, por ejemplo, ¿no? No escuché nada. Ay. No escuché nada. Bueno, sigue, no te interrumpo. Ajá, o sea, entendí que debo decir, o sea, que no me puedo quedar en el perfil macular alterado, sino que debo decir por qué, Exacto. ¿no? Eso fue lo que más o menos logré entender. Eso fue lo que te dije, sí. Entonces está alterado por... Ok, ok. O sea, es que obviamente yo sé o sea, veo lo que está alterado, pero o sea, no, todavía como que no se me hace fácil describir qué es lo, o sea, Bueno, qué es lo que por eso veo, pues. te estoy ayudando. Yo te voy a dar dos cositas, podrían ser muchísimas, pero yo te voy a dar Oye, dos, las más fáciles de por qué está alterado. El perfil retiniano se encuentra alterado porque luce engrosado y por la presencia, bueno, un R2, a ver, no lo voy a decir yo, un oye, R2. chamo, estamos en agosto, ¿no? Sí, pero acuérdate que tenemos 3 meses de confinamiento. Bueno, eso no es excusa, papá. Pero Tendría bueno. una semana de consulta. Vamos, no me hagan quedar mal con el doctor invitado internacional, R2. La doctora Ana, si está por ahí. Coño, ¿es la conexión o qué? O sea, Se está haciendo un café. Mira, yo ¿por qué creo. no sigues con la clase que ya llevamos 1 hora acá? No, vamos para que Alejandra termine su descripción, así sea sencilla, y después continuamos con tracción vitreomacular. Vamos. Dios mío, este audio, ¿será que va y viene a 256 kb o qué? Ajá, Doc, ¿lo escribo yo? ¿Quién es yo? Dale, Cintia. Sí, Cintia, dale. Bueno, dale, Cintia. Ajá, ok. No, ¿quién es el R2 de Alejandra? Ana. Ah, ok, Ana no aparece. Bueno, Cintia. Ok, ajá, entonces el perfil macular está alterado, como dijo Alejandra, a expensas de un perfil engrosado, como dijo el doctor Pardo, y también se ve distorsión de las capas externas de la retina, por ejemplo. Con eso estaría bien para describir por qué está alterado. Yo de ti aspiraría un poco más. O sea, pero digo, como igual lo voy a explicar después en cada uno, pero bueno, ajá, también se ven imágenes hiporreflectivas, de bordes delimitados que sugieren ser quistes intrarretinianos. Muy bien. Ok, en cuanto a la depresión foveal, está totalmente ausente, o sea, está plano el perfil, no hay depresión foveal. En cuanto al complejo hialoides membrana limitante interna, se ve una línea hiperreflectiva gruesa que está adherida a todo el perfil macular. Y en cuanto al complejo epitelio pigmentario de la retina membrana de Bruch, Podrías darle un... Oye, Adroba como que estaba batiendo concreto, pero... No, yo no soy. Decir que genera algunos pliegues en la superficie interna de la retina, ¿no te parece? sí, exacto, exacto. También hay Ok. distorsión allí en las capas internas de la retina, a expensas de esa línea hiperreflectiva que se ve allí. Y las capas internas se ven engrosadas. Ok. Ahí hay unos punticos hiperreflectivos que también tienen ahorita mucha importancia en la descripción de la patología macular, que bueno, no vamos a seguir más en eso, pero
para que continuemos. Pero sí quiero que lo veas porque están muy, muy bonitos, ¿no? Que se ven unos pequeños puntos hiperreflectivos. Sí, sí. Ok, Intrarretiniano. Doctor Pardo, intrarretiniano. mire su WhatsApp, por favor, Pardo. Ok, continuamos. ¿Ustedes creen Continuamos. que To peel or not to peel. Asdrúbal Ese es el filósofo. nombre Una del paper, pregunta, por pero cierto. no sé si, o sea, no es tan importante, pero en la parte de la descripción de la FRG, Asdrúbal, que dijiste que se puede ver fuga, no me acuerdo exactamente dónde fue que leí, que realmente si la membrana epirretiniana es pura, o sea, si es aislada la patología y no está relacionada a otras patologías retinianas, no debería verse fuga, ¿cierto? ¿Cómo es la cosa? una, mem- una Sí, membrana bueno, claro. epirretiniana nunca te va a producir fuga? ¿Qué es No fuga? es fuga, Por es eso, por pull. eso. Pero es que ahí dice fuga y por eso o sea, como que lo traigo, o sea, lo comenté porque leí que Ok, normalmente cuando hay dice fuga es fuga porque está capilar. asociado. Yo estoy en contra de lo que dicen. ¿Quién? Ya, vamos a poner los términos claros. Dice fuga capilar. Fuga capilar implica que hay extravasación de líquido de los vasos retinianos. Eso Eso es es lo que yo igual decía. a fuga como término angiográfico. ¿Ok? Ok. Solo quería aclarar eso. Listo. Okay. Claro, Eh, aclarado. bueno, pero es que Seguimos. como término geográfico, ¿qué significa fuga? Que el contraste se está saliendo de los vasos. Eso es lo que significa para mí. No sé si para otros. Por Sí. neovascularización. Por neovascularización. Eso significa fuga en el contexto angiográfico. Bueno, la fuga significa fuga y tú como médico le darás la interpretación a ese estudio. Es lo que yo opino. Pero sí, para mí es fuga Bueno, de contraste cuando hay descompensación capilar. bueno, exacto. Ok, pasando al tópico de síndrome de tracción vitriomacular, que es la otra alteración de la interfase vitrorretiniana de la cual vamos a hablar hoy. El síndrome de tracción vitriomacular ocurre por una alteración en la interfase. Esta alteración ocurre de nuevo por un desprendimiento anómalo del vitrio posterior, como ya vimos, la cual, al haber una adherencia normalmente fuerte en la hialoides posteriores, específicamente en la mácula, va a hacer que se genere una tracción antero-posterior por las fuerzas ejercidas por el vitrio, lo que va a causar, en algunos casos, distorsión de la morfología retiniana con alteración de la función visual. En tracción vitriomacular esto es así. Pero vemos que tenemos otro término que se conoce como adhesión vitriomacular. La adhesión vitriomacular es la evidencia de desprendimiento del vitrio cortical perifoveal de la superficie retiniana en un radio de 3 milímetros en el centro de la fovea, sin cambios en la anatomía foveal ni retiniana. Esto se puede subclasificar a su vez por su extensión en focal o amplia, dependiendo si es menor a 1500 micras o mayor a 1500 micras, y por su asociación con otras patologías retinianas. Esta puede ser aislada, si no hay nada más, o concurrente, si está asociada a diabetes, si está asociada a membranas neovasculares, a retinitis, a X, Y o Z. La tracción vitriomacular, por otro lado, fíjense la diferencia de los términos. Adhesión vitriomacular, tracción vitriomacular. La tracción vitriomacular se define como la evidencia de desprendimiento perifoveal del vitrio cortical con adherencia macular en un radio de 3 milímetros, asociado a distorsión del contorno foveal o de la estructura intrarretiniana y ausencia de interrupción de las capas retinianas. Esta a su vez se puede subclasificar también en focal o amplia, dependiendo si es menos de 1500 o más de 1500, y se puede subclasificar por su asociación a otras patologías, también aislada o concurrente. Entonces, la adhesión vitriomacular, déjame echar para atrás, la adhesión vitriomacular, vemos en las fotos como, por ejemplo, la que está acá arriba, identificada con la letra A, es una adhesión vitriomacular amplia, porque tiene más de 1500 micras en la zona donde está la hialoides posterior tocando la retina. En cambio, la de acá abajo, que está identificada con la letra A, tiene evidentemente, no lo tenemos medido, pero evidentemente estos son menos de quizás 300 micras. Entonces esto estaría clasificada por su extensión en una adhesión vitriomacular focal.
disculpa que te voy a interrumpir aquí. Dale, tranquilo. Porque lo hemos dejado de hacer y yo creo que también es muy útil. Alejandra, describe la imagen A, por favor, que está sencilla y rápida. Lo puedes hacer en 25 segundos. Hay dos A, ¿cuál quieres? A la de ¿A arriba. arriba o A abajo? Bueno, yo Ahí supuse arriba. que era la de arriba. Ujú. Esto es una OCT macular donde el perfil macular está conservado y podemos ver la hialoides posterior. Acuérdate de describir, porque tú no tienes ahí la biopsia, o sea, de describir las imágenes. Ok, O sea, es una línea, es ok. una imagen, ¿ok? Una línea prereflectiva Pero ya te saltaste que la puede fobia, corresponder con porque la hialoides pasaste de posterior. perfil a la interfase. Entonces te saltaste el, la fobia, la depresión foveal, que es el segundo ítem de la descripción que siempre hacemos. ¿Cómo Ok, está la depresión ok, foveal? claro. La depresión foveal está presente. Muy bien. Vamos, deja de escribir por el WhatsApp. No, sigue escribiendo por el WhatsApp. Lo prometo, lo prometo. Ajá. Me falta. Ay, ya se me olvidó cuál era el otro ítem. No, lo que dijiste de la línea hiperreflectiva. Bueno, Las interfaces. Bueno, vamos, Alejandra. Lo estabas diciendo, te interrumpí con respecto a la hialoides posterior, es lo que te toca describir ahora. No importa, equivócate, no pasa nada. Para eso es esto. mm, Vamos, no, para la ya, próxima ya clase, para la no, próxima clase, sí, vamos. sí, 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 Dale, Asdrúbal, exacto, exacto. dale. Ok. Bueno, ok, y acá en las tracciones vitromaculares podemos ver entonces cómo la identificada con la letra D vamos a tener el área donde tenemos una distorsión del contorno foveal y de la estructura intrarretiniana, ¿ok? Porque esto no se parece a las que vimos en la lámina anterior. Igual acá vamos a tener inclusive unos quistes que producen interrupción de las capas retinianas. Y bueno, igual acá. Y acá que está asociado, acá vamos, bueno, en la letra F, ¿alguno puede decirme a qué está asociado esta OCT o esta tracción vitriomacular? ¿Algún R2? Ana. Me parece una buena pregunta porque es una imagen, es demasiado evidente la OCT. Bueno, Cintia, ya que abriste el micrófono. La de la F. La F, sí, la F. Ya, pero tu pregunta era describir. Describe ese OCT. Ah, ok, Describe. ok. Ok, el perfil macular está alterado porque está engrosado y bueno, lo describo más en detalle luego con cada interfase. La depresión foveal está ausente. En la interfase membrana limitante interna y aloides posterior vemos una línea hiperreflectiva que está pegada al borde interno de la retina, pero a su vez está como dividida en dos. No sé muy bien cómo explicar eso, como si hubiese una separación de esa línea hiperreflectiva, una que está en el vitrio y otra que está pegada a la retina, y además ocasiona cierta distorsión de las capas más internas. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí.
Ajá, ¿y qué crees que son las dos imágenes, las dos líneas hiperreflectivas? Parece como vitriosquisis, o sea, como que ¿Qué es lo que Ya está va, marcado ¿cómo va a ser con la vitriosquisis? flecha? o sea, como que la hialoides está separada en dos. O tiene una membrana Ok, la tracción, pues, la tracción de la hialoide. piensa más, ¿qué puede dar una línea hiperreflectiva en esa zona? Así, O sea, la línea que está más pegada al borde interno me la de la parece que es una flecha. membrana. Ajá, ¿qué membrana? Una Una membrana membrana, epirretiniana. una membrana amniótica. Exacto. Ok, chévere, pues, seguimos. Entonces, las Tengo una fracciones pregunta, muy bien, tengo una Cintia. pregunta. ¿Ese tipo de imagen es lo que se conoce como pseudoagujero macular? Porque realmente no es un agujero, pero impresiona. No, No, ¿Y qué tipo de patología haría un pseudoagujero macular? ya lo vamos a ver. Ok. ok. Entonces, las tracciones intramaculares también pueden estar asociadas a otros hallazgos en el OCT, como lo son pseudoquistes, como vemos en esta imagen de aquí arriba, engrosamiento macular, bueno, como ya habíamos hablado, fuga capilar, edema macular cistoide y desprendimiento de la retina subfoveal. Acá tenemos también pueden estar asociadas, sobre todo cuando vemos membranas epirretinianas asociadas a ellas, el signo de la bola de algodón. Y bueno, en esta imagen es bastante buena porque podemos ver cómo está la hialoides adherida a la zona foveal, como 300, 400 micras. Vemos los quistes, vemos el signo de la bola de algodón y vemos la línea hiperreflectiva que está justo donde está o debería estar la limitante interna. Entonces, siempre que vean eso, recuérdense que ahí hay una membrana epirretiniana. Si ven una línea hiperreflectiva así, hay membrana epirretiniana. Igual acá. Entonces, también, bueno, cuando las tracciones vitriomaculares pudiesen llevar, en base a su historia natural, a agujeros maculares de espesor completo o a pseudoagujeros, que era lo que estábamos hablando ahorita. ¿Cuándo sean agujeros maculares de espesor completo y cuándo pseudoagujeros? Bueno, va a depender de la integridad de las capas que estén alteradas. En este caso, por ejemplo, lo más probable es que si se termina de desprender la tracción vitriomacular, pudiese generar o un agujero de espesor completo o pudiese haber un cierre completo del agujero. Ok. En este estudio de la historia natural del síndrome de tracción vitriomacular, hablan sobre la clasificación de Young, en donde Young clasifica a su vez la tracción vitriomacular en 3 grados. Un grado 1, donde solo va a haber separación vitrio incompleta más adherencia foveal, como la foto A. Un grado 2, donde va a haber presencia de quistes intrarretinianos, como la foto B. Y un grado 3, donde va a haber alteración de fotorreceptores a nivel foveal, como vemos acá en la foto C. Para tocar la epidemiología de las tracciones vitriomaculares, hablamos de que esta puede tener una prevalencia de hasta 22.5 personas por cada 100.000 habitantes, una incidencia anual de 0.6 personas en cada 100.000 habitantes. Sin embargo, tenemos que acordarnos, tanto esta prevalencia como esta incidencia es en las tracciones vitriomaculares que no están asociadas a ninguna patología. Cuando tomamos en cuenta las asociadas a desprendimientos de retina, diabetes mellitus o degeneración macular relacionada a la edad, la prevalencia y la incidencia aumentan considerablemente. En este estudio de Herrera y colaboradores, nos hablan sobre, o hicieron un estudio de más de 1.000 personas, donde, perdón, no eran como 400 pacientes, donde ellos llegaron a la conclusión que las mujeres se ven más afectadas que los hombres, proporcionalmente. Sin embargo, hay otros estudios que dicen lo contrario, que dicen que no hay discriminación por género. Sin embargo, hay una cierta asociación a la menopausia y las hormonas femeninas con
fisiopatogenia del síndrome de tracción vitriomacular. Entonces, bueno, en este estudio ellos encontraron esta gran diferencia de 70 a 30 hacia las mujeres. Otra cosa importante es de la clasificación de Young. Fíjense cómo el total de personas que ellos encontraron, un 20% las encontraron con grado 1, 46% con grado 2, 34% con grado 3 y 20% asociadas a membranas premaculares. Por ejemplo, este es uno de los papers que digo que habla es de membranas premaculares. Ok, la fisiopatología del síndrome de tracción vitriomacular ya más o menos la hablamos porque es muy parecida a la de las membranas epirretinianas, al haber un desprendimiento del vitrio posterior anómalo y al haberse depositado células y los histocitos y el colágeno que se involucran de forma anómala con la membrana limitante interna, produciendo adherencias fuertes que van produciendo adherencias que sobrepasan la fuerza tensil que se produce cuando se genera el desprendimiento de vitrio posterior. Esto nos va a dar la fisiopatología de la enfermedad. Entonces acá podemos ver cómo en este corto OCT vemos cómo el vitrio está, hay fibras que están interconectadas con la membrana limitante. Si bien no está traccionando aquí nada, están interconectadas. Entonces, eso es bueno tomarlo en cuenta porque, bueno, hay múltiples razones, no se conocen todas las causas todavía y se piensa que algunas pueden ser inclusive hasta hereditarias, pero hay un porcentaje de personas que generan adhesiones que no se terminan de desprender y que terminan en síndromes de tracción vitriomacular. Entonces, esto es lo que les comentaba sobre el colágeno, la fibronectina y los proteoglicanos que se pueden interconectar con la limitante formando adherencias anómalas que nos van a producir esta patología. Clínicamente, cuando tenemos adhesión vitriomacular, los pacientes van a cursar de forma sintomática. Antes se hablaba de adhesión vitriomacular en pacientes que tienen distorsión visual, eso ya se dejó de usar. Cuando decimos adhesión vitriomacular, está sobreentendido que son totalmente asintomáticos, no hay distorsión de la visión. En cambio, cuando hay tracción vitriomacular, ya estos van a ser pacientes sintomáticos, que pueden tener visión borrosa o metamorfopsias o ambas, micropsias, dificultad para la lectura. Hay que saber que estas pueden tener un inicio y progresión gradual o pueden cursar como aparición súbita por desprendimiento subfoveal posterior a tracción severa, sobre todo en las causas secundarias. Acá podemos ver en un gráfico de este estudio de Staltmans, donde ellos evaluaron la proporción de pacientes con metamorfopsias dependiendo del tipo de adhesión vitriomacular o tracción vitriomacular que tenían. Entonces, fíjense cómo los que tienen adhesión vitriomacular prácticamente no tienen metamorfopsias, los que tienen tracción vitriomacular nada más tienen hasta un 52% cursan con metamorfopsias, los que tienen tracción vitriomacular con agujero macular hasta un 90, casi 100% cursan con metamorfopsia. Ok. Y bueno, esta última es agujero macular ya sin tracción, o sea, se terminó de soltar y no hay tracción vitriomacular, igual tienen metamorfopsia, obviamente. Ok, ¿con qué signos clínicos nos va a cursar esta enfermedad? Nosotros vamos a poder ver cambios, desde cambios quistos en la mácula, que pueden parecerse al edema macular cistoideo, membranas epirretinianas hasta entre un 40 hasta 100% en algunos estudios, hialoides posterior tensa y engrosada, líquido subfoveal o subretiniano, y cuando ocurre con otras enfermedades como desprendimiento de retina o degeneración macular, pueden verse características específicas a cada patología, depende de si es retinopatía diabética o degeneración macular o si perdón, es retinopatía diabética, no desprendimiento de retina. Ok. Los síndromes de tracción vitriomacular pueden cursar con complicaciones, tracción foveal y desprendimiento macular, retinoesquisis macular traccional y agujeros maculares. Hay que recordar
que el simple hecho de tener tracción en la retina y al haber distorsión de la estructura retiniana, pudiese alterar la función de los fotorreceptores, pudiendo llevar en consecuencia, si esto se cronifica, a disfunción visual irreversible. Ahí porque también, bueno, eso ya es tomando en cuenta la decisión cuando vamos a pensar frente a un paciente si lo vamos a operar o no. Ok, sobre los estudios complementarios, más o menos similar a las membranas epirretinianas, lo más importante es el OCT, sin embargo también podemos echar mano de los ecos y de FRG. Doctor, no sé si quiere usar estos cortes para que los muchachos lo describan o sigo adelante. Como ya hemos hecho mucha descripción y la clase está larga, está bueno. Después vamos a hacer algo solo para descripciones, porque para no prolongar tanto tu clase. Ok, bueno, entonces como les decía, el OCT es el gold standard, como vemos acá, es la herramienta que realmente nos va a permitir diagnosticar y clasificar los síndromes de tracción vitriomacular, igual como las membranas epirretinianas. Pero podemos echar mano de los ecos también, sobre todo cuando no estamos seguros, la hialoidea está muy densa o muy gruesa y pensamos que puede haber tracción retiniana o desprendimiento de retina. Podemos echar mano de los ecos porque hay características ecográficas correspondientes a estas membranas que las diferencian, por ejemplo, un desprendimiento de retina. Ahora vamos con el tratamiento. El tratamiento de los síndromes de tracción vitriomacular, bueno, básicamente son o la vitriólisis, puede ser enzimática o neumática, o la vitrectomía. Entonces, si tenemos una adhesión vitriomacular, lo que tenemos que hacer es observar. Preferiblemente observar más frecuentemente, sobre todo si el paciente tiene alguna patología. Si tiene diabetes, si tiene degeneración macular, si tiene cualquier patología retiniana, es importante que le hagamos un seguimiento un poco más estricto. Sin embargo, en este momento no vamos a tomar ninguna decisión terapéutica. Cuando ya tenemos síndrome de tracción vitriomacular, va a depender si es asintomática o sintomática. Si es asintomática, el paciente no le molesta tanto, el paciente no se quiere operar, no le preocupa, hacemos un control riguroso cada 3 meses. Pero si es sintomático, sobre todo si la agudeza visual es menor a 0.8 y no tenemos otras causas, podemos o observar o, dependiendo de si tiene membrana epirretiniana o si está asociado a otra patología, llevarlo a vitriólisis enzimática o neumática o llevarlo a cirugía. Y esto va a depender de qué, de si cumplimos el paso previo o no. Obviamente, ya nosotros vamos a hablar de qué disponemos acá y qué podemos hacer. También creo que es algo que va a preferencia como del retinólogo que está viendo el paciente, porque hay personas que no hacen vitriólisis neumática o vitriólisis enzimática. Entonces, obviamente, el algoritmo cambia para esas personas y únicamente van hacia cirugía si así lo consideran. Pero bueno, en este algoritmo, el primer paso pasa por la vitriólisis enzimática. Ahora, esto no está dentro de la clase porque no vamos a ver agujeros maculares hoy, pero si el síndrome de tracción vitriomacular ya es un agujero macular, dependiendo de si tiene la tracción vitriomacular o no, y dependiendo si tiene membrana epirretiniana o no, y del tamaño, decidimos si cirugía o decidimos si vitriólisis enzimática. ¿Por qué? Porque en los estudios que hicieron cuando aprobaron la vitriólisis enzimática, vieron que en agujeros maculares chiquitos, pequeños, menores de 400 micras, realmente la tasa de éxito era más alta que por lo menos que con los otros casos. Entonces, bueno, es una opción como previa a la cirugía, al que tenga la plata, porque cuesta unos reales. Y los demás, bueno, van directamente a cirugía. Entonces, la vitriólisis enzimática de la que estamos hablando, ¿qué es? Sobre todo para los R1. La ocriplasmina es una proteasa sérica que se desarrolló para liquidificar el vitrio y poder destruir esas adherencias que hay entre el córtex vitrio posterior
y la membrana limitante, y así poder terminar de generar el desprendimiento de vitrio posterior completo. Entonces, induce el desprendimiento de vitrio posterior, evita el trauma quirúrgico y, bueno, en teoría, si hacemos esto, vamos a tener menos consecuencias al trauma quirúrgico y tener una superficie retiniana más uniforme. Sin embargo, fíjense cuánto cuesta el medicamento, cuesta $3.950. Entonces, ¿en quiénes están indicados tratamiento con vitreolisis enzimática? En pacientes con fracción vitromacular focal y agudezas visuales menores a 20-25. Menores o iguales a 20-25. ¿Qué efectos adversos puede tener? Bueno, pueden generar floaters vítreos, fotopsias, visión borrosa, hemorragia subconjuntival, inclusive discromatopsia. Y, por supuesto, lo más importante también, pudiese generar regmas retinianos por tracción del vitrio en la base vítreo. El tratamiento con vitreolisis enzimática se ha estudiado en múltiples estudios. Estos son de los primeros que surgieron y de los más grandes, donde vemos cómo ellos encontraron en el MIBI y en el TROS, dos estudios diferentes, liberación de la tracción vitromacular en 26% de los ojos tratados versus el 10% de lo que se dio de placebo. Aunque yo siento que ahí eso es como medio hace trampa porque, bueno, ellos hablan o la ocriplasmina tiene el aderezo de que se supone que hay una interacción bioquímica y que hay una destrucción de las adherencias por las proteasas séricas. Pero realmente, bueno, el porcentaje de éxito no es tan alto como ven acá, 26.5%. Y para costar lo que cuesta, yo me lo pensaría de tener. 40% de los casos, la tasa de éxito es mejor en los casos en maculopatía en celofán, o sea, el grado 1 de Young, el 60% tiene 60% de éxito en los casos de agujeros maculares pequeños, de menos de 250 micras. Por eso es que les dije que en ese algoritmo, si teníamos ese agujero macular de menos de 250 micras o menos de 400, intentaban primero con la vitreolisis enzimática. En el estudio OASIS encontraron que en síndrome de tracción vitromacular era efectivo en 41.7% de los casos versus en 6.2% del placebo a los 2 años del estudio. Y en un estudio hecho por Lim en el 16 encontró un 45% de efectividad en su estudio. O sea, acá tenemos un caso, bueno, positivo, en donde al paciente se le inyecta, tiene este síndrome de tracción vitromacular, que no sé si alguno de los recientes quiere decir qué grado clasificar esta tracción vitromacular. Un R2, rapidito. Nadie. Ok, nadie. Entonces, esta tracción vitromacular, que pareciese ser ya un grado 2, con 20-30 de visión, le colocan el medicamento. Fíjense que la agudeza visual empeora en un momento, pero... Sí, nosotros nunca hemos clasificado las tracciones vitromaculares en grados, se clasifica en focales o amplias según el Comité Internacional y ya. Sí, claro, bueno, yo les puse ahí la clasificación de Young, que, bueno, que tiene sus ventajas por los quistes y ¿cómo se llama? La agudeza visual. ¿Dónde la pusiste? ¿Dónde tienes esa? Acá. No están prestando atención. Ajá. Seguimos. ¿Aló? ¿Aló? Sí, sí. A mí se me acaba de ir la luz y a los demás se les fue. Yo estoy sin luz con lo que me queda de pilas. Probablemente me vaya pronto. Bueno, yo tengo aquí luz. Sigo. Entonces, en esta tracción vitromacular, que, bueno, por el tamaño pudiese ser ya amplia, y es un grado 2 de Young, empeora la agudeza visual a los 2 días, pero después vemos que ya a los 2 días no hay esa adherencia
de el córtex posterior a la hialoides, a la membrana limitante interna, y la retina pues vuelve a su estructura normal, va disminuyendo el desprendimiento subfoveal y terminamos al día 32 con una buena agudeza visual de 20/20. O sea, esto es un caso exitoso. Sin embargo, tenemos los casos no exitosos también, donde no precisamente porque no se, o sea, hubo un éxito, vamos a decirlo así, anatómico, porque al final se liberó la tracción vitriomacular, pero hubo una disminución de la agudeza visual al colocar el medicamento. También tenemos... ¿Puedo hacer una pregunta que no entendí del estudio? De lo que estaba explicando Sí, claro. ahorita antes. En el caso claro. aquí que estás hablando del placebo, ¿es que mejoran 10,1% de los casos o en 6,2% de casos donde no aplicas tratamiento, donde simplemente estás esperando, o ocurre también mejoría espontánea? No, ¿O qué le estás haciendo por aparte? eso te digo que no me parece. Creo que en este caso el placebo fue vitriólisis neumática. Entonces, ¿sabes? La mayoría de esos estudios no había revisado Mivitrus, que es de cuándo, ¿dónde está la referencia? 2015. No, es previo. Debe, Ya te voy a decir. antes de 2015. Bueno, le inyectan solución salina balanceada, Luis. Le ponen la misma cantidad de volumen de solución salina balanceada. Que para mí no me parece justo. No sé en este estudio, pero los estudios previos, lo que ellos plantean es que muchas veces puede ser la misma fuerza o turbulencia generada por la inyección más que el medicamento y su función enzimática. O sea, si tú tienes una adhesión y lo inyectas líquido, pues a lo mejor se suelta. Exacto, por eso digo que no es justo, porque no estás comparando la función enzimática del medicamento realmente. O sea, no tiene forma de hacerlo, ¿sabes? A ciencia cierta, con ese grupo control o con el grupo le estás dando placebo. Pero bueno, en fin, el punto es que igual el porcentaje de éxito es bajo, ¿no? Eso creo que es lo que nos tenemos que llevar. Y el costo del medicamento es alto. Bueno, pero también tenemos la posibilidad de hacer vitriólisis neumática. Esto es algo que en un principio planteó Chang, inclusive mucho antes de haberse desarrollado la vitriólisis enzimática, y en sus estudios, Chang lo plantea primero, y esto es una revisión que se hace en el 2017. En 1995, él consigue que el porcentaje de éxito de liberación de la tracción vitriomacular es de 96%, y en agujeros maculares estadio 2, en agujeros maculares estadio 2, con 0.3 ml de C3F8. Después Costa y Jorge et al. Posteriormente, en 2007, consiguen un 100% de liberación en los mismos casos donde hay agujero macular y tracción vitriomacular con el C3F8. Steinle después también tiene en su estudio una alta tasa de liberación de la tracción vitriomacular, y en el 2016 en Arbo presentó la diferencia entre hacerlo con C3F8, con SF6 y con ocriplasmina. Y acá tenemos este caso donde teníamos este síndrome de tracción vitriomacular con esta tracción focal, donde realiza la vitriólisis neumática 5 semanas, al 5 semanas de postoperatorio ya hay una recuperación por lo menos anatómica, y a los 18 meses postoperatorio tenemos una agudeza visual mejor a la que teníamos inicialmente con 23. Y en este caso igual, tenemos este agujero macular de espesor total con adhesión, contracción vitriomacular, que se le inyecta el medicamento, y miren cómo cierra el agujero macular y mejora la agudeza visual. Perdón. COVID. Ajá. Entonces el tratamiento... Entonces el tratamiento de los síndromes de tracción vitriomacular, ya lo dijimos, el otro posible tratamiento es la vitrectomía vía parosplana, que realmente es el gold standard, es eficaz hay rangos desde el 45 hasta el 100% de los casos,
con mejorías significativas, de inclusive 2 líneas de hueso visual. Tiene mejor pronóstico, obviamente, en tracciones vitreomaculares focales o en B, y cuando hay agudezas visuales mejores que 20-100 que tengan y que sean operados a tiempo, o sea, que sean operados a menos de 6 meses de haber presentado síntomas. En pacientes con, ¿cuándo se indica la vitrectomía vía parsplana? ¿O cuáles son unos de los criterios que vamos a tomar para indicar vitrectomía vía parsplana? Si hay disminución de la agudeza visual peor que 20-40. Aunque tengan buena agudeza visual, igual que las membranas retinianas, pero con metamorfopsia severa. Y también en casos en los que discutamos con el paciente y lleguemos a la conclusión de que lo mejor para el paciente es tomar o atacar el problema tempranamente, sobre todo, y hago énfasis en esto, si son diabéticos o tienen otras enfermedades como degeneración macular relacionada con la edad o retinopatía diabética hipertensiva. No, de verdad que me tienes preocupado. Sorry, no, creo que es medio gastritis. Ajá. Ok, la tracción en casos donde hay tracción vitreomacular moderadamente sintomática con progresión demostrada de la tracción, o sea, si lo vimos en una consulta, decidimos en ese momento observarlo y en la siguiente tenemos evidente progresión, ya podemos discutir de una vez con el paciente, mira, vamos a hacer algo porque probablemente la historia de esta enfermedad va a llevar a que tú tengas más pérdida de visión en el futuro e inclusive puedas tener pérdida de visión irreversible. Bueno, esta es la bibliografía. Y eso es todo. ¿Preguntas en tracción vitreomacular o comentarios? ¿Alguien tiene preguntas? No, solamente comentarte que el MIDI Trust es del 2012, que tú estabas preguntando de cuándo era. De allí, de ese artículo, Exacto, sí, mucho sacaron antes. la clasificación de agujero macular pequeño, mediano y grande. Lo citan en el International Vaina del grupo. Asdrúbal, pon una imagen de una tracción vitreomacular focal, un OCT, por favor. Focal. Bueno, pues, ¿quieres esta? Una más grande. Otra más grandecita. Mira, Esta, pues. yo te puedo decir puedo hacer un comentario con respecto a la vitriólisis neumática. Sí, claro. ¿Tú lo harías? En mi estancia en Maracaibo, yo, o sea, tuve la oportunidad de ver cómo hacían 3, 4 vitriólisis neumáticas y dio la casualidad que ninguna funcionó. Pero ellos tenían una serie de casos como de 8, 10 casos, de los cuales como el 60-70% les había funcionado bien. De las que yo vi, ¿Pero qué gas usaron? Allá se usaba C3F8. Okay. O sea, usaban 0.3 mililitros puros al 100%. Sin embargo, de las 4 que yo vi, 2 desarrollaron agujero macular, la otra desarrolló catarata y no me acuerdo qué pasó con la otra ni se desprendió. A pesar de que suena maravilloso, yo desearía que de verdad esa técnica fuera realmente exitosa porque es sencilla, rápida y económica. No me atrevo a hacerla todavía por los riesgos de tracciones en la retina periférica, porque así como produce desgarro o ruptura de la adhesión vitreomacular, también puede producir ruptura en la base vítrea y desprendimiento de retina, por lo que no me animo. Por ahí está la doctora Moller. Sí, claro. Parece seguro. Para que se vaya acostumbrando. No, ni sabe quién es. ¿Dónde está la doctora Moller? No se manifiesta. Quiero hacerle una pregunta. ¿Alguno de ustedes ha visto la vitriólisis neumática con aire? Solo con aire. La he visto en videos.
O sea, lo que pasa es que, fíjate, cuando hacen vitriólisis neumática, de lo que hacíamos en Maracaibo en esa época, o sea, el paciente se le mandaba a hacer los primeros 2, 3 días ejercicios, o sea, o movimientos rotacionales de la cabeza, o hacia arriba o hacia abajo, para que el aire o el gas que tuvieras dentro del ojo, de una u otra forma, fuera disecando la tracción como tal. Lo que pasa es que cuando tú inyectabas el gas, yo me fijaba que cuando el doctor Brito lo inyectaba, él lo inyectaba no como o sea, no, lo inyectaba prácticamente directo hacia el nervio óptico, con la finalidad de entrar en ese espacio subhialoideo para lograr hacer la disección. Si tú no entras en el espacio subhialoideo de una vez, y eso es bastante difícil, Claro. de verdad no vas a tener un buen resultado. Entonces, sea gas, Claro. sea aire, etcétera, eso no importa. Lo importante es entrar en el espacio subhialoideo con la aguja y ahí inyectar el gas o el aire o lo que sea. Y lo que dijo Andrés de las tracciones periféricas con el gas y con toda la turbulencia que tú generas, eso es un riesgo que hay en esos pacientes. Hipertensión ocular, catarata con C3F8, un gas que es altamente cataratogénico. La doctora Valeria Granco estará por ahí por tercera vez, a ver si dice, soy yo. No. Doc, he estado aquí todo este tiempo, solo que cuando voy a hablar me interrumpen. No vi que respondiste. Mira, te tengo una pregunta filosófica más que aquí no hay respuesta correcta. ¿Estás viendo la imagen de arriba a la derecha? Que está señalando a Asdrúbal ahorita. Ajá. Para ti ese paciente tiene edema macular cistoideo. Sí. Aló, no oigo. ¿Cuál es la pregunta? Es que no oí la pregunta. Que si ese paciente tiene edema macular cistoideo. Aló, ¿puedes volver a hacer la pregunta? Que si ese paciente tiene edema macular cistoideo. Donde está el mouse, ¿no? Sí. Pues yo diría que probablemente sí, ¿no? O sea, la tracción está generando edema sobre la mácula en ese sitio. ¿Y cómo sería el mecanismo de edema en ese, o sea, edema, ¿de dónde sale ese líquido? Bueno. Valeria, lo acabas de decir. Producto de la tracción. Gracias. O sea, la tracción vítrea que genera sobre la mácula despega, o sea, o separa las capas de la retina y el espacio se llena de líquido, ya sea por aumento de la permeabilidad o por los capilares. Los perifoviales y ahí sale extravasa líquido. Sí y no. O sea, la respuesta, como te digo, no tiene respuesta correcta. Solo lo puedes ver en una FRG. ¿Y tú crees, tú crees que en esa área hay capilares, sinceramente? Bueno. Porque, coño, o sea, la primera clase que ustedes ven es anatomía. Sí. Y esa área, chamo, por lo menos es avascular. Exacto. O sea, la única manera es que haya un aumento de la permeabilidad de la barrera hematorretiniana, o sea, para explicar la fisiopatología ahí. Bueno, esa es la fisiopatología del edema macular cistoideo. Coño, pana. Mira, pero hay algo que sí es interesante y que podemos comparar. Mira el agujero macular, ¿ves los quistes allí? Ajá. ¿Eso es edema macular cistoideo? Los de... No sé. Bueno, Se escuchó, Valeria, se escuchó. Mira, no hay respuesta correcta, te la estoy preguntando porque es una pregunta así medio para pensar. Teóricamente puede ser, pero hay algunos que dicen que eso no es edema macular cistoideo, sino que es una distorsión de las capas internas de la retina. Y una de las cosas que podrías utilizar para justificar esta pregunta, que a lo mejor no es tan útil, la verdad,
pero sí es interesante, es dónde se ubican esos quistes. Normalmente los quistes del edema macular cistoideo se ubican en qué capa de la retina o con mayor frecuencia. Eso es una pregunta teórica que la preguntan en todos los exámenes siempre. El edema macular cistoideo generalmente se ubica en la capa tal de la retina. ¿Sabes cuál es la capa? No, la verdad es que no sé. Ok, bueno, eso hay que revisarlo, todo el mundo debería revisarlo. Pero estos quistes de la tracción parecen ubicarse en capas más superficiales de la retina. Y incluso le preguntaron a un tipo que sabía mucho, un conferencista, y él decía, no, es que ahí no hay líquido. Y otro le decía, ajá, pero entonces si no hay líquido, ¿qué hay ahí? Aire, vacío. O sea, algo tiene que haber ahí porque ahí lo que estamos viendo es una imagen hiporreflectiva. Pero seguramente algo de líquido habrá, seguramente es líquido extracelular o lo que sea. Pero yo personalmente no estoy tan convencido de que eso realmente sea edema macular cistoideo. El del agujero macular sí me parece, pero muchas OCT que te describen y que te hacen informes te ponen tracción vitreomacular con edema macular. Bueno, es cuestión de gusto. Ahora, otra cosa que me acordé de la terminología, muchas personas o muchos residentes cuando me presentan una tomografía me dicen, doctor, este paciente tiene un síndrome de tracción vitreomacular. Un síndrome es un conjunto de síntomas, ¿verdad?, que caracterizan una enfermedad. ¿Tú dirías que este paciente tiene un síndrome de tracción vitreomacular si este paciente tiene 20/20 de visión y no manifiesta ningún tipo de síntoma o molestia y simplemente fue un hallazgo casual? ¿Tú dirías que es un síndrome de tracción vitreomacular? No, diría que hay una adhesión vitreomacular. No, no es una adhesión porque hay distorsión, ya es una tracción. Pero por definición, en medicina, un síndrome es que tiene varias, o sea, tendría síntomas. Si el paciente está 20/20. Ajá, entonces, ¿qué sería, Diana? Una adhesión. Tiene una tracción. No, sería una adhesión. Diana, por favor. O sea, pero ¿cuál paciente dices tú? El de la imagen. Paciente asintomático, OCT, de arriba a la derecha. No, arriba a la derecha. Arriba a la derecha. No, arriba, es una tracción. Es una tracción vitreomacular. Ajá. ¿Es una tracción vitreomacular o es un síndrome de tracción vitreomacular? Es que síndrome, es síndrome, o sea, es que el nombre es síndrome. Si ya tiene tracción es síndrome. ¿No? ¿Qué dice la doctora Granco? Síndromes son, o sea, usted dice que no es un síndrome porque no tiene síntomas, pero sí tiene signos. Eso no lo digo yo. Yo creo que igual es un síndrome, Doc, porque la definición es un conjunto de signos o síntomas que están explicados por la misma causa. Y aquí hay signos. Exacto. Signos y síntomas. Para el síndrome de tracción vitreomacular tiene que tener distorsión visual. Claro, pero es que ya esa persona debe tener distorsión. O sea, quizás está 20/20, pero al menos metamorfopsia debe tener. Exacto, pero por eso justamente yo te decía que es un paciente asintomático que fue a la consulta por casualidad. Entonces, para mí no sería un síndrome si no tiene manifestaciones clínicas. Andrés, estás muy filosófico. Sí, de verdad que me estoy yendo. Creo que pero debe ser así. de clase. Mira, pero lo opera o no lo opera. Si está sintomático, obviamente no lo opero. Porque la adhesión que está allí es tan fuerte que ni siquiera con una pinza que serías capaz de retirarlo. Podrías retirar todas las capas de la retina. Ajá, y lo operas de catarata. Si ese paciente tiene 20/100 por catarata superior posterior. Claro, lo operas de catarata y después lo operas desde el agujero macular. Mira, Alexander, otra de las cosas que se me olvidó comentarles era con respecto a lo de las clasificaciones anteriores de membrana epirretiniana, que muchas veces cuando ustedes tienen esos pacientes 20/40, 20/60 y tienen catarata, y también hay una membrana epirretiniana, ustedes tienen que tratar de discriminar muchas veces cuánta
de la disminución de la agudeza visual es por la catarata y cuánto es en realidad por la membrana epirretiniana o por el póker macular. Entonces, muchas veces lo que uno puede hacer es agarrar y comparar con el otro ojo. Si el otro ojo también tiene catarata, ver cuánto es la visión en el otro ojo, y si más o menos el grado de catarata es similar y el grado de agudeza visual es similar entre ambos ojos y no hay una membrana epirretiniana tan significativa, oye, operen ese paciente antes de la catarata, y siempre hablándole al paciente del riesgo de progresión de la membrana epirretiniana, ¿no? Bueno, ahí aprovecho yo a hacerle la pregunta a Cintia. Cintia, si tú tienes un paciente que ve 20/50, tienes una señora de 75 años, ama de casa, que tiene agudeza visual 20/50, pseudofáquica ya, y tiene una membrana epirretiniana grado 2 de la de gas o grado 2 de gobeto, ¿la operas o no la operas? Wow, no sé, o sea, me imagino que también depende de los La síntomas de que gobeto tenga no la te va a dar señora. 20/50, ¿viste? No, grado 2, pero por eso, ponle grado 2, 20/50. Depende Sí. de la Mira, señora, de lo que ella te diga, si ella quiere O operarse sea, porque no ve exacto. nada. Habíamos Esa es dicho la que el punto de respuesta, corte Valeria, era esa es la 20/60. respuesta correcta. Si la paciente es asintomática y es feliz y es capaz de hacer su vida, coser, porque a lo mejor con 20/50, qué sé yo, a lo mejor cose, o lo que ella hace, no lo opere. No operamos membranas epirretinianas ni tracciones vitromaculares, operamos pacientes que tienen o no disminución de la agudeza Ojo, visual. Por eso, si tienes un ojo, paciente... eso es controversial. Bueno, pues es controversial, pero por eso yo estoy dando mi opinión y es la que a mí me gustaría que fuera la de la mayoría. Si tienes un paciente que es un joyero o un, no sé, ingeniero electrónico que hace soldadura de placas de circuitos y tiene distorsión por una membrana epirretiniana, ¿lo operarías o no lo operarías, Valeria? Asdrúbal, pon OCTs de las membranas epirretinianas. O sea, es que se me entrecortó la última parte. ¿Me puedes Tienes un repetir el paciente que es un paciente? ingeniero electrónico que hace soldadura de placas de circuitos y tiene 20/30 y una membrana prácticamente que no produce ninguna distorsión. ¿Lo operas o no lo operas? No, o sea, yo no lo operaría al menos de que el paciente diga que él no puede hacer su vida. Tiene Pues. distorsión y le molesta porque dice que tiene que cerrar un ojo para poder ver bien. Y 20/30. 20/30, que es menos del límite que mencionó Asdrúbal. No sé, yo creo que yo no lo operaría. Le diría, señor, siga viendo con su ojo. Pues Lo que bueno, pasa es que sigue para esa es atrás. una cirugía complicada y las Es una posibilidades de que quede peor son altas. por eso no hay una respuesta, no hay un límite, no hay un algoritmo matemático. Es cada paciente tendrá sus necesidades y cada pronóstico se debe discutir con el paciente. Porque si imagínate que le molesta ahorita que tiene una membrana que prácticamente no produce distorsión, imagínate cómo se va a sentir ese paciente cuando tenga 5 años con la membrana. Va a disminuir su visión, entonces lo tienes que operar. Entonces cada paciente hay que verlo de forma individualizada. Y lo que dijo Alexander es lo más importante de esta clase para que terminemos ya. Tienes un paciente que tiene una catarata subcapsular posterior de 20/200 y tiene una maculopatía en celofán o una membrana epirretiniana grado 1 de gobeto. No lo vas a operar porque tiene una membrana epirretiniana. Opérale la catarata, que probablemente es un paciente de escasos recursos porque es de la fundación. Le opera su catarata y ese paciente quizá ve 20/30 y dejó de ser ciego por catarata para tener 20/30. ¿Que puede tener metamorfosia? Sí. ¿Puede tener una disminución de la agudeza visual? 20/40, 20/30, sí. Pero hay que ver la realidad en la que vivimos, ¿no? Ajá, mira, Epa, y yo una quiero hacer cosa, un comentario sobre eso. Y un Yo paciente creo- así, ¿cómo esta pregunta va para los R3, que no han hablado mucho. Si ustedes tienen un paciente con una catarata subcapsular posterior y una catarata corticonuclear N0, NC, 3.5, 4, ¿cómo lo preparan para cirugía? Se lo presentaron a Pardo y Pardo dijo, operarle la catarata. ¿Cómo lo preparan para la cirugía?
Le indicaría a Inés mínimo una semana antes para tratar de disminuir el riesgo de inflamación. Y después, en el postoperatorio, ¿cómo lo trata? También con AINES y, bueno, el postoperatorio normal. ¿Y en cuánto tiempo le haces el OCT? Eso sí, no, se lo haría, no sé, a la semana. O incluso, Sí. o al día siguiente incluso podría ser. ¿Tú Si crees tiene- que el edema corneal que le vas a dejar te va a dejar hacerle el OCT? Por eso, si tengo buena visualización, se lo haría al día siguiente. Y si no, a la semana. A la semana yo creo que sí. ¿Para qué? O sea, ¿en cuánto tiempo se agarra y una respuesta inflamatoria en el ojo va a producir una descompensación de una membrana epirretiniana generando edema macular? No sé exactamente el tiempo para responderte. O normalmente los edemas maculares pseudofáquicos, ¿en cuánto tiempo aparecen? ¿A la semana? No, posterior al mes. Incluso 2 meses. Exacto. Entonces, normalmente tú entre la sexta y la octava semana le repites el OCT después de haberlo visto el mes dilatado, ¿no? De hecho, el que operó Y la otra cosa importante, cuando deciden agarrar y observar esos pacientes con membranas epirretinianas o póker macular, ¿en cuánto tiempo lo citan y en cuánto tiempo le repiten el OCT? normalmente cada 8 meses se repite el OCT. ¿Cada 8 meses? No hay alteración de agudeza visual. O sea, eso va a depender. Andrés, tú. Escúchame, va a depender de la agudeza visual. Si se mantiene estable a través del tiempo, puedes hacerlo cada 8 meses. Si ves que hay alteración. ¿Cada 8 meses le vas a repetir el OCT? Bueno, es lo que. ¿Alguien da menos? ¿Alguien da más? Yo lo dije en la clase. Algún R2, porque estos pacientes los van a ver ustedes y no van a subir un paciente de estos a presentárselo a Pardo para preguntarle en cuánto tiempo lo citan con OCT. Pero deja la agresividad. Bueno. ¿Dónde está Isabela por ahí, que no la veo? Y si no, que responda Asdrúbal también. Acuérdate que le fue la no luz. le hemos preguntado nada a Asdrúbal y yo tenía por ahí una pregunta y se me olvidó. Ah, no, vale, que no se puede. Me olvidó. Ah, bueno, pero no escuché la respuesta. Me gustaría saber esa respuesta. De verdad 8 meses. 8 meses con OCT. No, yo no lo haría 8 meses con OCT. Lo citaría cada 3 meses y el OCT lo haría dependiendo del contexto del paciente. El primero a los 3 meses y posterior a eso, dependiendo de cómo esté económicamente el paciente, se lo puede hacer cada 3 meses. Chamo, fíjense una cosa. Ustedes no tienen la culpa de que el paciente sea pobre y ustedes tienen que hacer buena medicina. Eso se lo dije a Pardo el otro día. Chamo, ustedes tienen que indicarle al paciente lo que al paciente le conviene. Eso no es problema de ustedes si el paciente no tiene plata para pagar el OCT o tiene plata para pagar el OCT. Ustedes le indican el OCT y que el paciente venga con el OCT en 3 meses. Y si el paciente le importa su problema, va a conseguir la plata para hacerse el OCT. Bueno, pero tampoco sirve. Pero es que no entiendo. 3 meses me parece un tiempo adecuado. Ya, pero ¿estás diciendo al paciente postoperado o a un paciente con simplemente que no haya sido operado con esta patología? No, que no haya sido operado con esta patología. Ahorita cambiamos el paciente. Seguimiento de una membrana epirretiniana, pues es lo que está preguntando Alexander. Sí. Ahí tú ibas a decir algo, Asdrúbal, para que terminemos. Y disculpen que se extienda esta clase, pero esta clase es sumamente importante. Todos ustedes van a manejar, así sea indirectamente, así no sean especialistas en retina, van a diagnosticar y hacer seguimientos de estos pacientes. Entonces, han sido 2 horas de discusión un poquito larga, pero yo creo que ha valido la pena. Mira, yo iba a decir algo con respecto a estos pacientes que vemos que tienen cataratas y también tienen membranas epirretinianas o tracción vitreomacular. Yo a estos pacientes, personalmente, me parece que es importante bajarle las expectativas al máximo, explicarles que no van a ver bien después de la cirugía. Porque si no, puede pasar como me pasó con un paciente que no operé yo, pero que le hice yo la capsulotomía, que era un paciente que tenía tracción vitreomacular antes en el preoperatorio, se le operó catarata, y después de hacer la capsulotomía resulta que tenía un agujero macular. Entonces, pero es que ahí el mecanismo fisiopatológico es completamente diferente, déjame decirte.
Bueno, sí, es cierto, pero el concepto es el mismo. O sea, hay que bajarle las No, expectativas. no, o sea, yo no creo que el concepto sea el mismo. O sea, Digo el concepto, Bueno, ¿cómo No es lo abordas el mismo paciente operar para un ofrecerle paciente de la catarata con tracción vitreomacular que operar un paciente con catarata y una membrana epirretiniana grado 1. o sea, Claro, un por paciente supuesto. con tracción vitreomacular, métanselo en la cabeza, eso no se opera de catarata nada más. Una Sí, adhesión sí, lo sí. pueden operar de catarata nada más, pero un paciente con tracción vitreomacular no lo operan porque todas las tracciones vitreomaculares, el curso natural de la tracción vitreomacular es que avance. Si ustedes operan a un paciente con tracción vitreomacular de catarata nada más, a ese paciente le van a producir un agujero macular o le van a empeorar la tracción. Exacto. Y Sí. hay que tener cuidado con las adhesiones e incluso con las tracciones, porque lo he visto. No le pongan multifocales a los pacientes con tracción vitreomacular, por favor. Ni con membrana epirretiniana. Exacto. Ricardo quiere decir, Bueno. no le ponga multifocales a nadie. Bueno, yo si lo pudiera decir, lo diría. Yo también, completamente de acuerdo. Eso. Bueno. Bueno, que estén muy bien. Buenas noches. Gracias a Alexander, a Drubel y a todos los que participaron. Para los R1, estudien mucho OCT porque vamos a tener